Desde Adagio les damos la bienvenida, entonces, a los participantes que están de manera presencial y de manera virtual a través del Zoom. Este, bueno, este conversatorio en realidad, denominado violencia vicaria, una expresión extrema de la violencia machista, un tema que nos interpela, que nos cuestiona, que nos atraviesa y que nos duele profundamente. Un tema que además estuvo en el tapete en las últimas semanas por situaciones que se han vivido, pero que venimos viviendo y padeciendo las mujeres y ahora también los niños. Ahora no, hay otros casos también, pero bueno, en los últimos días con esta situación del asesinato de los niños estos, lo ponemos sobre la mesa también porque esto de vicario, preguntaron muchos la concepción de vicario, ¿no? O sea que podríamos empezar también por ahí, de empezar a definir un poco esta forma extrema de violencia que es la violencia vicaria. La idea es, bueno, además hay otros aspectos que, bueno, que nos parecen trascendentes a las compañeras que invitamos a, a participar en el panel. También les hicimos algunas preguntas, como si habrá algo, si estará relacionado también esta reforma de la ley de tenencia compartida con estas situaciones, por ejemplo. Si el tema de estas últimas intenciones de reforma de la ley integral de violencia de género también no nos pone más en riesgo y facilita, digamos, la ocurrencia de estos fenómenos. No sé, cuestiones que ponemos para que las especialistas que están hoy en esta mesa puedan como desarrollar. Bien, en una mirada interdisciplinaria en la temática. Por eso invitamos de varias disciplinas. Ahora vamos a a presentar a cada una de las personas que van a exponer, pero están presentes las tres disciplinas que nos parecen fundamentales, que es el trabajo social, por supuesto, eh, las psicólogas desde la red de psicofeministas y, por supuesto, lo jurídico, digamos, la mirada jurídica también de esta situación que también es de suma importancia. Esta temática nos sorprendió el gran interés que despertó. Nos vimos desbordados, sobre todo de personas del interior, y sorprendidos también, y pido disculpas si alguna persona quedó fuera del Zoom, pero se nos hizo inmanejable la cantidad de inscripciones que vinieron, sobre todo de manera virtual. Les adelanto que la idea es que estamos grabando este Zoom y la posibilidad de después subirlo a YouTube, que tenemos un canal de YouTube, así que oportunamente haremos la difusión e intentaremos que todas las personas que se inscribieron a través de nuestro mail puedan acceder a la grabación. Tanto es así también y aprovecho también a agradecer al Espacio Colabora, ¿no? Que nos da el espacio y nos da también toda la tecnología como para poder estar más cómodamente que si lo hiciéramos en nuestra sede. Aunque queramos nuestra sede, esto es mucho más cómodo, sin duda. Y hasta esto sucedió, les cuento una cuestión. Vanessa, que está ahí atrás, que agradecemos especialmente, nos planteó el cambio de sala porque pensaba que íbamos a tener éxito en la convocatoria y así que no se equivocó. Tuvimos bastante éxito. Si hubiésemos estado con la sala original que habíamos pedido, no hubiéramos entrado todas las personas que estamos acá. Bueno, les cuento un poco el tema del funcionamiento. Están las cuatro compañeras que van a exponer. Son tres presentaciones de 15 a 20 minutos. Les vamos a estar recordando los 15 minutos de la exposición, que tienen 5 minutos más. Y después de las tres exposiciones, que van a durar aproximadamente 1 hora las tres, abrimos el debate, las preguntas y las reflexiones a la sala y al Zoom.
Para eso también aclaramos que con el funcionamiento del Zoom lo vamos a hacer a través del chat, así que las personas que tengan dudas, que quieran plantear algo o lo que sea, lo pueden hacer a través del chat. Está Yandira también, un saludo especial a Yandira, que desde Melo fue partícipe de la organización. Está por ahí Yandira, que está haciendo ¿cómo se dice? La host. El co-host. No, Una cosa así. no es host, es host. Buenas La tardes, anfitriona del compañeras. Zoom. Un gusto. Acá estamos intercambiando con las compañeras en el chat. Tenemos gente de Salto, de Río Negro, bueno, de distintos lugares. Después les voy a ir contando. Pero bueno, buenísima la convocatoria y la participación. Y gracias a las compañeras panelistas que se prendieron en la idea. Bueno, muchas gracias, Andira, por presentarte. Bueno, pasamos entonces directamente a la presentación. Las voy a hacer las presentaciones todas juntas porque así yo me retiro de la mesa y quedan las compañeras más cómodas, ¿está? La primera que vas a poner va a ser Andrea Tuana, licenciada en Trabajo Social del UDELAR, magíster en Políticas Públicas y Género en Flaxo, Uruguay, directora de la organización El Paso, coordinadora académica de los diplomas de especialización sobre violencia basada en género y violencia hacia niños, niñas y adolescentes de Flaxo, Uruguay. ¿Algo para agregar? Nada, gracias. Sheila Iglesias, licenciada en Psicología de la Universidad de la República, posgrado en Psicoterapia Psicoanalítica con niños, niñas y adolescentes, diplomatura en Psicoanálisis, Género y Diversidades, cursando el diploma en Abordaje de las Violencias hacia las Infancias y Adolescencias en Flaxo, Uruguay, experiencia en trabajo con infancias y adolescencias a nivel educativo y clínico, así como con mujeres. Camila Sasco, se presenta como feminista, licenciada en Psicología de la UDELAR, diplomada en Violencia basada en género por Flaxo y posgrado en Clínica Psicoanalítica con niños, niñas y adolescentes. Recorrido en el trabajo clínico e institucional con infancias, adolescencias y mujeres en situación de vulneración de derechos. Actualmente forma parte del servicio especializado para niños, niñas y adolescentes que hayan vivido alguna situación de violencia de la organización El Paso en Las Piedras. Camila y Sheila integran la red psicofeminista. Y por último, la doctora Carolina Camilo Zavala, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la UDELAR, diplomada en Violencia basada en género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en el 2019, diplomada en Igualdad y No Discriminación en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, también en el 19, defensora pública del Interior, Poder Judicial desde el 2018 hasta la actualidad, y además preside ADEPU, que es la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay. Así que hechas las presentaciones, empieza Andrea. Yo me retiro por cuestiones de espacio y después de Andrea siguen las compañeras psicólogas y por último dejamos a la doctora. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias. Muy bien. Hola a todo el mundo, ¿me escuchan por ahí? Yandira, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, ¿Se escucha así? buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación, por convocar sobre este tema que evidentemente concita mucho interés y eso es bueno porque es un tema que realmente es un horror lo que tienen que vivir los niños, niñas y adolescentes cuando son utilizados como cosas para dañar a sus mamás y obviamente sus mamás y la familia que sobrevive. Yo no voy a hablar de violencia vicaria, lo van a definir, por lo menos sé que Carolina lo va a definir. Yo quiero hablar un poquito del contexto en donde surge la violencia vicaria y otras formas de violencia. Y lo primero que quiero decir es que si quizás es como hacer un llamado a mis colegas y también a otros profesionales, como profesionales de la psicología o de la psiquiatría, a no ser instrumentos para el ejercicio de la violencia de género a través de distintas estrategias que hoy, lamentablemente, muchas instituciones se prestan para el ejercicio de esas violencias, donde la violencia vicaria es uno. Entonces, bueno, hacer un llamado. A veces cuando veo la situación de España y veo
las colegas trabajadoras sociales diciendo que los niños tienen que revincularse con sus padres a pesar de los abusos sexuales comprobados, a pesar de las violencias. No puedo comprender, ¿no? No puedo comprender cómo somos profesionales y tenemos la misma profesión. También quiero abrir contándoles el caso de Ángela González, es un caso emblemático de España. Ángela era mamá de Andrea, una niña de 7 años. Ángela hizo 46 denuncias contra el padre de Andrea, pero los psicólogos y trabajadores sociales que atendían a Andrea, que la acompañaban en el punto de encuentro, que para Uruguay sería el DAS, decían que sí, que el señor era un poco irascible, tenía un carácter medio desequilibrado, pero que el vínculo con su hija lo iba a ayudar a ir atemperando ese carácter y a pesar de todas las súplicas de esta mamá, el juez decidió darle visitas libres y en la primera visita libre el papá la mata, a Andrea, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de violencia vicaria. Pero yo lo que quiero es decir que la violencia vicaria y otras estrategias de restauración del orden patriarcal en general las vemos en los casos de violencia doméstica, donde las mujeres desacatan esa ley patriarcal, desacatan la subordinación, se separan, deciden salir de esas relaciones de dominación y de sometimiento, y eso genera una respuesta que en general son respuestas de castigo. Eso lo estamos viendo a nivel global, a nivel social, como a partir del avance de los derechos de las mujeres, a partir de que las mujeres nos empezamos a rebelar, empieza un contramovimiento, que lo estamos viviendo ahora, en un segundo embate. Si decimos que el primer embate fue en los años 2000, 2001, 2002, con todo lo que fue el backlash del abuso sexual infantil. Estoy hablando para personas muy grandes porque creo que la gente muy joven quizás no recuerda eso, pero en esas épocas ya hubo un embate muy importante cuando se empezó a generar una comunidad de profesionales que entendieron lo que es el abuso sexual infantil, que estudiaron, que profundizaron, que se especializaron y empezaron a llevar presos a señores muy poderosos. Y eso generó un movimiento muy fuerte de persecuciones a los técnicos, denuncias penales por mala praxis, denuncias civiles y un montón de situaciones. Hoy estamos viviendo a nivel de Latinoamérica cosas bastante parecidas. Tenemos los movimientos antiderechos que dicen que hoy las mujeres estamos pasadas de derechos, que entramos a los juzgados y hacemos lo que queremos y destruimos a un señor haciendo así, que la mayoría de las denuncias son falsas, que la ley de 19.580 es una ley injusta y que está provocando que un montón de padres estén separados de sus hijos injustamente. Y esos son relatos de posverdad que lamentablemente tienen una presencia muy fuerte hoy en la opinión pública. Más allá de que siempre pueden haber situaciones, como los hay en todos los órdenes de la vida, en donde puedan haber situaciones injustas, lo que decimos es que esto es un movimiento organizado, es un movimiento articulado, que además tiene dinero detrás, donde hay muchos grupos de padres que enseguida empiezan a generar esos relatos. Entonces, volviendo, eh, ¿qué tiene que ver las leyes de custodia compartida? Bueno, las leyes de custodia compartida son una estrategia que utilizan estos movimientos de padres para que no puedo tener el control sobre las mujeres porque ya se emanciparon, entonces vamos por los chiquilines. Y a través de los chiquilines vamos a generar ese acoso, esa violencia en forma constante. Y si eso no da resultado, entonces matarlos es una manera de destruir por completo en vida a esa persona. Entonces, sí, las leyes de tenencia compartida están impulsadas por personas violentas que se resisten a entender que, bueno, el mundo ha ido cambiando y hoy las mujeres ya no queremos estar en esas posiciones de subordinación. El castigo, entonces decíamos,
hay muchas formas de castigar a las mujeres. El femicidio es una, o el feminicidio es una, ¿no? O sos mía o no sos de nadie, si no sos mía te mato. El escarnio público, el subir fotos o videos íntimos para dejar escrachada a esa mujer en todos lados, ataques físicos, amenazas, hostigamientos y distintas formas de violencia de género institucional, en donde ahí el violento encuentra en las instituciones un, digamos, una forma de poder llevar adelante también su violencia. Por eso yo iniciaba hoy diciendo y haciendo un llamado a mis colegas a no ser parte, a no ser instrumento de los violentos. ¿De qué manera? Bueno, el acoso judicial es una, ¿no? Las múltiples denuncias y denuncias que hacen que las mujeres tengan que contratarse abogados, expedientes abiertos en distintos juzgados por distintas cosas, por incumplimiento, por lo que se les ocurra. Después, bueno, tenemos a Carolina que nos va a contar. Eh, el pedir las visitas permanentemente, ¿no? A pesar de las medidas cautelares, a pesar de las situaciones de violencia, ganaron la batalla al haber logrado que la ley de corresponsabilidad en la crianza se votara, en donde ahí se permite que un juez en 24 horas pueda cambiar la decisión de un juez de protección. Entonces, bueno, ganaron la batalla, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar fuertemente y como colegas nosotras podemos y nosotros podemos hacer informes fuertemente fundamentados para oponernos a cuando se dan visitas a un niño o una niña que ha sido testigo de violencia o que la vivió en forma directa. Las revinculaciones forzadas, ese es otro gran tema. Tenemos muchas colegas trabajando en el DAS o trabajando en INAU, en donde los jueces mandan a hacer revinculaciones con personas violentas, y ahí también tenemos la oportunidad de poder decir que una persona violenta no solamente no es un buen padre, sino que pone en riesgo la vida de ese niño y de esa niña. Podría contarles 100 millones de casos, pero no me va a dar el tiempo. Capaz que selecciono algunas cosas para decirles. Eh, el falso síndrome de alienación parental es otro instrumento del horror, es un instrumento medieval. Si uno mira cómo lo están aplicando en España, es increíble lo que están haciendo en España. Y acá en Uruguay no se está haciendo de esa misma forma tan grotesca, pero hay formas bastante sutiles de ir también aplicando ese falso síndrome de alienación parental. ¿Qué es? Es una invención, una teoría inventada, una pseudoteoría que la inventa un norteamericano, que dice que hay niños que son alienados por el progenitor para odiar al otro progenitor. Y esa alienación puede ser también inventando que el otro progenitor le hizo tal o cual cosa, inventando, por ejemplo, abusos sexuales. Entonces, cuando hay denuncias de violencia, cuando lo que se plantea es que el niño no quiere ver a ese padre o a esa madre, pero en general es a los padres, inmediatamente los sistemas judiciales que están colonizados su pensamiento por este falso síndrome de alienación parental, inmediatamente sospechan y dicen, este niño debe estar manipulado. Y si caen en manos de técnicos que también están colonizados con un pensamiento que es ideológico, 100% ideológico y no científico, también van a decir que está manipulado. Y lo que va a hacer el Poder Judicial, o lo que hace el Poder Judicial en España, es después de probar en un punto de encuentro a ver si ese niño depone su actitud y amorosamente se quiere volver a encontrar con ese padre abusador o violento, y después de amenazar a la madre de que si no colabora con esa revinculación, le van a sacar la tenencia, le van a cobrar multas o hasta le amenazan con prisión, si todo eso no funciona, también amenazan a los niños y les dicen que si no aceptan, no van a ver nunca más a su mamá. Si todo eso no funciona, les sacan la tenencia y arrancan los niños de sus madres protectoras y los pasan a vivir con los progenitores violentos. Eso es lo que le pasó a María No se va, el caso tan
mediático y tan paradigmático en Uruguay, de esa niña uruguaya que tuvo que volver a España porque el Poder Judicial uruguayo no la quiso proteger, no tuvo la voluntad de protegerla. Y esa niña llegó a España, se le aplicó esta pseudoteoría del mal, porque realmente es una pseudoteoría del mal, y se la entregó a vivir con su papá. Durante 3 años luego, por suerte, está volviendo con su mamá. Entonces, en Uruguay he visto informes firmados por psicólogas donde dicen que el niño está alienado. He visto informes de colegas firmados donde dicen que el niño está manipulado y por eso no quiere visitar a su padre. Sabemos que en la Facultad de Derecho hay un docente que enseña el síndrome de alienación parental y también sabemos que se han intentado generar charlas de algún colega nuestro sobre el síndrome de alienación parental cuando no tiene ningún fundamento científico. Entonces, es muy importante que estemos atentas, que estemos alertas. También decirles que en Brasil, por ejemplo, hay una ley que avala el SAP. Y en Brasil hay muchas madres que se están escapando con sus hijos y que están viviendo en la clandestinidad antes de entregar a sus hijos a los padres violentos. Hay muchas madres que se han suicidado porque les han arrancado a sus hijos. Y hay muchos hijos que han sido asesinados una vez que fueron arrancados y fueron entregados a sus progenitores. En Colombia también hay una asociación civil que se llama Pañuelos Amarillos, que está denunciando, hay una periodista, Alexandra Correa, que está denunciando estas situaciones. Son muchas las madres que para evitar una restitución internacional como le pasó a María, se escapan y viven como parias, ¿no? Escondidas. Entonces, bueno, es realmente una realidad muy cruenta. No sé cómo hay tiempo para contar un caso. Vos sabés que no sé si Mariela estuvo. 5 minutos, cuento un caso. 5 y 5. 5 y 5, ¿qué significa? 10. Cada 15 te aviso que eran los jueves. Quedan 5 para el 15. Ok. Ah, entonces estoy genial. Yo vengo así, como corriendo. Bueno, les quiero contar un caso, no, ejemplos. Lo que está pasando en los juzgados, Carolina lo podría decir mejor. Los abogados defensores de los niños. Con esto del derecho a ser oído y con esto del interés superior. El niño, informes técnicos diciendo que el señor era un violento, juzgado de familia especializado. El señor era un violento, habían múltiples denuncias de los vecinos en línea azul, se presentaron las denuncias en línea azul, pero como los niños tenían 11 y 13 y los niños decían que amaban a su papá y que querían quedarse viviendo con su papá, el abogado defensor dijo, derecho a ser oído, los niños quieren volver con su papá, vuelvan con su papá. Al mes pasó lo que era obvio que iba a pasar, hubo una crisis tremenda, una situación de violencia impresionante que hizo que tuvieran que entrar un patrullero, y bueno, el juez obviamente ahí sí toma en cuenta los informes técnicos y genera la protección de los chiquilines. Y por otro lado, una niña que se niega, 5 años, se niega a ver a su padre y es muy clara con su abogada defensora, porque su padre, y ella además lo explicita, cuando iba de visita, la obligaba a comer, la obligaba a dormir en su cuarto sola con la luz apagada y ella tenía mucho miedo, le gritaba, etcétera, etcétera. La defensora dice, la niña está manipulada, tiene que ver a su padre, ¿no? Entonces, bueno, el derecho a ser oído y el interés superior se utilizan según la ideología que tenga ese profesional que está por delante. Y el último caso que les quiero contar, voy a contar el caso y nada más, porque el último es un caso que tuvimos hace poquito con Fabiana Condo, mi compañera que anda por ahí, de una niña de 4 o 5 años, de un departamento del interior del país, donde los papás estaban separados por situaciones de violencia muy importantes, a tal punto que el señor llegó a estar procesado penalmente
por desacato y por lesiones. O sea, estamos hablando de una cuestión muy jorobada. La señora se termina yendo de ese departamento a otro departamento porque el hostigamiento y el acoso del señor no paraba con nada, a pesar de las medidas cautelares, a pesar de todo. Y el señor igual insiste que quiere ver a su hija. El juez le da visitas vigiladas en el INAU. El equipo de INAU le plantea al juez que suspenda las visitas porque el señor hacía cualquier desmán adentro del lugar de visitas. La señora vuelve a su departamento de origen y empieza esa puja con una nueva jueza que quiere, bueno, fomentar el vínculo de la niña con su papá porque su papá la quiere, su papá quiere estar con él. Y en idas y venidas, la madre intentó por todos los medios de evitar las visitas, pero el señor la denunciaba. Y en un momento dado la niña tiene un sangrado que podía ser por una fisura, un sangrado anal, y la mamá la lleva a consultar y el médico, un médico, digamos, general, sin formación, se atemorizó y pensó que podía llegar a ser una situación de abuso sexual y entonces la deriva al hospital local con un presunto abuso sexual. En el hospital local la recibe el equipo médico, ginecólogo, papá, y plantean que no es un abuso sexual, que bueno, que yo vaya a saber qué pasó, que se vaya para la casa, que la observe a la niña y que si vuelve a tener el mismo síntoma que reconsulte. La señora se va para la casa y al día siguiente vuelve a consultar porque le vuelve a pasar lo mismo a la niña. Y al tercer día, cuando vuelve a consultar, ahí la ve un cirujano y le ve que tiene una fisura, ¿no? Que por eso era sangrado. Pero algo pasa en ese hospital local que el padre se entera de que la niña tuvo esa consulta. Inmediatamente el padre hace la denuncia diciendo que la madre estaba inventando y que lo quería meter en una situación de abuso y como que la madre era en el medio, o sea, en el primer momento cuando la jueza recibe eso, toma medidas de protección por las dudas, ¿no? Como hay una herida, yo qué sé, toma medidas de protección. Pero a la semana se hace una audiencia y los abogados defensores empiezan con una cuestión de que la madre era una loca, que lo había inventado, que había, dijeron en la audiencia que además quedó escrito, que podían haber agarrado sangre de cualquier animal y llevárselo al médico para inventar eh, cosas tremendas, además de decir que era una constructora del vínculo, a tal punto de que en esa audiencia la jueza determina que le saca la tenencia a la mamá, la niña de 5 años o 4, no me acuerdo bien, que nunca había estado separada de su madre, se la saca de la madre y se la entrega al padre y a los abuelos del padre. Y durante 40 días, esa niña estuvo separada de su madre sin siquiera poder hablar por teléfono con su madre. Entonces, decíamos con Fabiana, una práctica de un nivel de tortura, pero que hacía tiempo que no venía con una abogada defensora convencida de que la madre es una loca y de que la madre inventa todo y que el padre, que la niña tiene que estar con el padre. Y demoramos 40 días en lograr la apelación y lograr que el Tribunal de Apelaciones cambiara todo este desastre. O sea, 40 días en la vida de una niña de 4 años es realmente algo intolerable. Bueno, esas cosas están pasando. Y hay colegas que están viendo estos casos, trabajando en estos casos, por eso cierro volviendo a hacer un llamado a las colegas, a los colegas y a otros profesionales que pueden marcar la diferencia frente a estos casos tan terribles. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer la participación de todos los que se están acompañando de forma virtual, de forma presencial. Y bueno, realmente es un honor para nosotras poder participar de esta mesa frente a un tema que nos involucra a todos, que nos conmueve y que consideramos que es de relevancia poder generar espacios para compartir intercambios, pensamientos y sentires para
problematizar un tema que es social, y que bueno, que es entre todos que tenemos que enfrentar esta situación y comprometernos para el trabajo con las infancias, las mujeres y las adolescencias. Esta invitación nos llevó a, bueno, a reencontrarnos, a agruparnos nuevamente, a pensar y a escribir como acto creativo para poder trasladarles un poco lo que se viene trabajando, lo que en distintos espacios nosotros hemos intercambiado y que hoy es una oportunidad poder compartirlo con ustedes. Un poquito contarles qué es la red psicofeminista. Bueno, la red psicofeminista nace en el año 2019 a partir del caso María, como traía Andrea, que fue un caso sumamente mediático, que nos interpeló como profesionales, y que bueno, a partir de ahí surge la oportunidad de agruparnos y de, bueno, de poder pensar una situación donde la desprotección de una niña y de una madre estaba en boga frente a la violencia patriarcal. ¿Qué implica esta red psicofeminista? Bueno, está integrada por psicólogas bueno, que tenemos una mirada feminista, de género, generacional y de derechos, por lo cual no solo vamos a escuchar el sufrimiento intrapsíquico, sino que además vamos a tener en cuenta las relaciones sociales de poder y las opresiones sobre las personas con las que trabajamos. Bien, poder analizar la perpetuación del patriarcado, las continuidades y los atravesamientos implica también reconocer una mirada interseccional y un posicionamiento ético y un revisar constante que no es en soledad, sino que también es con otros. Bueno, como decíamos, nos convoca a una temática que nos preocupa y que nos alerta, que muestra una vez más que a medida que se logran avances en relación a la promoción de igualdad y protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, aumentan y se complejizan las estrategias patriarcales para detener y generar retrocesos a dichos avances. No podemos olvidar que en esta sociedad jerarquizada y estructurada de forma patriarcal, el recrudecimiento de las violencias recaen siempre con mayor fuerza en los sujetos más vulnerados, en este caso sobre las infancias. Desde nuestra labor como psicólogas feministas, con una mirada de género y generaciones, entendemos fundamental poder seguir abriendo caminos que visibilicen cómo las desigualdades y jerarquías de género afectan e impactan a las niñeces. Consideramos, a partir de la experiencia y la escucha hacia las infancias, que la violencia basada en género es también violencia generacional. Desde la clínica y o desde el trabajo institucional, escuchamos cómo desde temprana edad traen desde el relato, sus conductas, juegos, el sufrimiento y el impacto que les genera que los adultos y las adultas de cuidado o personas cercanas a su entorno se encuentren en situaciones donde predomina la violencia, el abuso de poder y el miedo. Ante la violencia de género, las niñeces se tornan en testigos protagonistas y víctimas directas de una escena donde el caos y el daño se hacen presentes. Tanto las mujeres como las niñeces son víctimas de esta situación. Sabemos que los procesos de constitución y construcción de género se dan desde antes que las personas nazcan y continúan en la niñez incorporando los roles socialmente establecidos en relación al deber ser del varón o la mujer desde un enfoque binario. En este proceso se pone en manifiesto el trato y en la asignación de tareas diferenciadas a un niño o niña en la elección de juegos y juguetes, etc. La transmisión de las pautas sociales de género la llevan adelante las familias, aunque también juegan un papel fundamental y activo las instituciones, escuelas, medios de comunicación, organizaciones estatales, entre otros. Reconocemos fundamental poder tener presente que la transmisión de estas lógicas diferenciales en función del género que se asignan de forma opuesta a varones y niñas durante el proceso de su desarrollo impactan directamente en cómo van a ser sus aspectos identitarios y modos de vincularse en el presente y en la vida adulta.
Existen situaciones de violencia basada en género en el ámbito doméstico porque seguimos perpetuando la jerarquía y el poder del varón sobre otras identidades, sea a través de la crianza, las dinámicas sociales y vinculares, la desigualdad de oportunidades, la organización institucional diferencial, entre otros. Poner énfasis en las relaciones de género permite distanciarnos de la dicotomía víctima-victimario, que ubica el conflicto en lo personal y que no permite visualizar las determinantes estructurales de la violencia. Una vez más, es preciso subrayar, entonces, que la violencia de género contra las mujeres está anclada en lo cultural, causa y consecuencia de nuestros modos de concebir las relaciones en género en tanto estructura, en tanto forma de ordenar la sociedad y, por lo tanto, condicionante de las relaciones interpersonales, del respeto y del ejercicio cotidiano de los derechos y de la autonomía. En los últimos años, gracias a los esfuerzos de los movimientos feministas y aportes de otros organismos internacionales y regionales, se ha logrado poner en la agenda pública y política la violencia de género y generaciones, reconociendo las vivencias de las mujeres, niñeces y adolescencias. No obstante, las cifras de violencia continúan en aumento. Esto puede deberse a que la violencia sigue operando con fuerza y a su vez a una mayor visibilidad y acceso a información de algunos sectores de la sociedad que permite que las mujeres y disidencias comiencen gradualmente a desnaturalizar algunas prácticas, pedir ayuda y ser escuchadas. Las cifras son preocupantes. En el 2023 se registraron 118 denuncias de violencia por día. En muchas de esas situaciones está la presencia de niños, niñas y adolescentes, los cuales no solo son testigos de la violencia basada en género, sino, como dijimos anteriormente, son víctimas directas de la misma, quedando expuestos a crecer y constituirse psíquicamente en un entorno hostil que les vulnera sus derechos, les somete, pudiendo alterar su desarrollo y bienestar. De ahí entendemos la importancia de una mirada preventiva, integral y dinámica que detecte e intervenga a tiempo sobre las situaciones de violencia de género, dado que, entre otras cosas, genera múltiples impactos sobre las nuevas generaciones. Según los últimos datos registrados por CIPIAB, de cada 10 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, únicamente 2 fueron detectadas en su etapa inicial. Es decir, estamos llegando tarde, cuando la violencia se cronifica. Es importante pensar en cómo escuchamos las diferentes sintomatologías y expresiones del sufrimiento. Requiere de una mirada compleja y despatologizante sobre las infancias, adolescencias y mujeres, teniendo en cuenta las relaciones de poder en las que se encuentran inmersas. Por esto se torna necesario poder interpelarnos, tanto de forma personal como en los espacios laborales y académicos que habitemos, sobre la singularidad de cada situación. Nos parece importante resaltar que sea que trabajemos en la educación, en lo social, en la psicología, en la salud, es fundamental poder contextualizar la situación. ¿Qué puede estar viviendo el niño o niña cuando se observa algún síntoma, alteración o expresión del daño que nos llame la atención? Bueno, la idea ahora es poder focalizarnos en los impactos de la violencia basada en género en las niñeces y en las adolescencias. Como sabemos, estos impactos se van a complejizar teniendo en cuenta que generalmente las situaciones de violencia se dan en la interna de los hogares con las figuras más significativas para esas infancias y esas adolescencias. El impacto de esta violencia va a variar según el vínculo que tengan esas infancias con el agresor y el tiempo en que esas infancias estuvieron expuestas a la violencia. En esto también es importante considerar que las consecuencias no van a ser solamente inmediatas, sino que van a ser también a mediano y largo plazo y que van a incidir en la vida adulta de estos infantes. Entre los impactos más inmediatos y que generalmente visualizamos en las infancias, podemos detectar en las niños y en las niñas un miedo constante al agresor, temor al daño de sí mismo o de otros que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Muchas veces aparece el temor porque el agresor dañe a alguno de sus hermanos y tienden a tener una conducta
bastante confrontativa y de exponerse a sí mismos para no dañar a otros, la culpa en relación a los hechos de la violencia, estados de alerta, estados depresivos, alteraciones del sueño, conductas sobreadaptadas, síntomas psicosomáticos, trastornos disociativos, alteraciones en distintas áreas del desarrollo, como en la atención, la memoria, la socialización, problemas de comportamiento, dificultades de aprendizaje y disminución del rendimiento escolar. Ante estas posibles expresiones del sufrimiento, lo que nosotros también queremos hacer énfasis como psicólogas es poder contextualizar el sufrimiento y no patologizarlo como hechos aislados. Bueno, dentro de los impactos subjetivos de la violencia basada en género en las niñeces y que va a repercutir a mediano y largo plazo, encontramos que estas niñeces de alguna manera van a aprender modelos vinculares desiguales, es decir, va a haber un opresor y un oprimido, lo cual va a afectar el vínculo con los demás. Estos niños van internalizando el uso de la violencia como forma de resolución de conflictos, incorporando creencias y valores patriarcales como la obediencia al varón, la degradación, la subordinación y la discriminación hacia la mujer, concibiendo la violencia como forma válida y naturalizada para vincularse con los demás. Bueno, entramos en el tema que nos ocupa. La violencia vicaria, como se nombró, es una violencia que no solamente la mujer es tomada como objeto, sino que los hijos van a ser tomados como objetos para perpetuar la violencia de género. Esta violencia es una de las consecuencias del patriarcado y es una expresión de la violencia de género que provoca huellas permanentes en la vida de la mujer, de los hijos y del resto de las redes familiares. A partir un poco del intercambio entre compañeras, desde la experiencia, desde la escucha de las infancias, de las adolescencias y de las mujeres, intentamos poder explicitar algunas formas y expresiones de la violencia vicaria. Si bien sabemos que el infanticidio es la violencia más extrema, existen otros tipos de violencia que a veces cuesta visibilizar y que nos parece importante nominar. Una de ellas es la manipulación hacia las niñeces en contra de su madre, culpabilizar a las mujeres sobre la posible separación, catalogarlas de malas madres, destruye hogares, la imposición, el establecimiento del régimen de visitas según el interés del padre, sin escuchar el deseo y las necesidades de las niñeces. Ausencias, no respetar horarios y días pautados. Ejemplo, niñeces que quedan esperando en hogares maternos la llegada del padre. Apropiarse de las niñeces. Ejemplo, no retornar a las niñeces a su hogar materno. Por ejemplo, cuando se van de vacaciones o los días que están con el padre. No llevar a las infancias a las actividades que corresponden en sus días, escuelas, actividades de salud o recreación, vulnerando sus derechos. Negligencias sobre las niñeces cuando están al cuidado del padre. Regresan descuidados en lo que respecta a la higiene, lastimados, sin sus pertenencias, etc. Intrusiones, ingresar intempestivamente a espacios propios de las niñeces, por ejemplo, en las escuelas se aparecen en escena estos papás, en días que están al cuidado de la madre y en ocasiones teniendo restricciones hacia sus hijos. Ignorar y no responder las llamadas de las madres cuando estos están con los hijos, generando un gran estrés emocional en estas madres. El no pago de la cuota alimenticia, dejar de pagar o de compartir tiempo de cuidado con sus hijos, castigando a la madre si consigue trabajo, mejora su empleo o si tiene nueva pareja. Menosprecio y humillación de las madres en presencia de las niñeces. Control coercitivo sobre la libertad y el uso tiempo libre de las mujeres, poniendo a los hijos en el medio. Extorsiones y amenazas de la madre a sacarle los hijos. Chantajes para que la mujer no se separe, para que vuelva o para que retire las denuncias. Si no, le va a hacer daño a los hijos. Amenazas como, te voy a dar donde más te duele, los voy a dejar en la calle, si haces esto, los niños se van a quedar sin padre.
Acoso judicial, realizar contradenuncias con poco fundamento, intimidar, amenazar con lo que se puede ser capaz de hacer. Y por último, el infanticidio, atentar contra el derecho a la vida. Bueno, un poco cerrando, entendemos que es responsabilidad del Estado el cuidado y la garantía de protección a las infancias. A su vez visualizamos y nos preocupan las reacciones y movimientos que están habiendo en el presente en nuestro país y en otros territorios, un poco lo que contaba Andrea, que configuran como contraofensivas patriarcales al acceso a los derechos humanos. El falso síndrome de alienación parental, el concepto de ideología de género, las terapias de revinculación, la ley de tenencia compartida y ahora la propuesta de sectores políticos más conservadores para modificar la ley integral de violencia de género. Una vez más, decimos que las medidas que se están aplicando para garantizar la protección de las niñeces y de las mujeres víctimas de violencia no son suficientes. Denunciamos que en nuestra sociedad y en otros países de Latinoamérica continúan imperando lógicas patriarcales y que siguen promoviéndose las violencias hacia todas las poblaciones que se ven subordinadas jerárquicamente. Necesitamos que la mirada de género y generaciones y de derechos sea un compromiso que transversalice a todos los espacios donde transitan las niñeces y que su protección no quede liberada de manera arbitraria a quien la aplique. Es imprescindible un enfoque de género en ámbitos como la salud, la educación y la justicia, que transversalice a todos los agentes que trabajan con niñas y adolescentes. Asimismo, es fundamental que las situaciones no se trabajen de forma aislada, sino que se logre articular entre los agentes institucionales, reconociendo las diferentes disciplinas y miradas. La responsabilidad del Estado también es social, al ser una problemática política y estructural. Es de los agentes e instituciones que trabajan con niñeces. Es también nuestra. Las situaciones de violencia de género y generaciones se sustentan en un orden patriarcal y adultocéntrico que se concretizan actos y comportamientos que son cotidianos. Frente a los movimientos que buscan retrocesos, necesitamos seguir organizándonos, compartiendo saberes y actuando, construir lazo y escucha colectiva. Y fundamentalmente volvemos a reiterar que ante la violencia de género es necesario preguntarnos por las niñeces y sobre todo escucharlas. Gracias. En primer lugar, agradecer a Dazu y en especial a Yandira, que me convocó y me invitó a este encuentro, del cual agradezco, porque, bueno, la violencia vicaria es un concepto que uno se viene ayornando y viene, bueno, conociendo de a poco, y siempre es muy interesante conocer los conceptos y las celebraciones de otras disciplinas también. En ese sentido, bueno, agradecer la invitación. Como decían mis compañeras, bueno, estamos hoy acá luego de reflexionar de la tragedia, ¿no?, que hemos vivido en los últimos días, la cual nos viene golpeando muy duro. En especial el caso en la localidad de Rivera, donde un padre da muerte de sus dos hijos, un padre policía, da muerte a sus dos hijos frente a su progenitora, una médica, a quien también hiere gravemente y luego se suicida. Estos casos nos hacen, obviamente, nos interpela a todos, o deberían interpelarnos a todos, y obviamente nos hace reaccionar, como decía, ¿no? Y bueno, con una compañera, la doctora Lucía Long, que también es defensora pública en el interior del país, en la localidad de Durazno, luego del caso del Cordón, el cual un padre da muerte a sus dos hijos en unas visitas desarrolladas en su apartamento, acá muy cerquita, inclusive cerca de la Intendencia. Bueno, nosotras la verdad que quedamos muy acongojadas, solamente con mucho dolor, y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo no vemos estos casos? ¿Cómo llegamos a este extremo? Porque claramente, como decían, la violencia homicida es la última expresión de una trayectoria de violencia. Uno no comienza, o sea, un agresor no comienza por la violencia letal. Entonces, ¿cómo esas personas que no son aisladas, son personas que están dentro de una sociedad, que son familiares nuestros, compañeros nuestros, amigos nuestros, cómo viven esas situaciones de violencia insertos en diferentes contextos, ya sea, bueno, estamos hablando de un policía, ¿no? En el último caso, cómo esa persona es policía, cómo se desarrollaba como policía, cómo tenía un arma, cómo nadie pudo ver esa situación,
estamos viendo a una mujer que era médica, con una formación, ¿no? Esto que decimos, nadie escapa a ser víctima de violencia, donde tenía sus compañeros de trabajo, donde tiene su familia, cómo nadie pudo identificar, ¿no? Sin culpabilizar, sino en la reflexión. Niños que también están institucionalizados en centros educativos, donde también tienen sus controles médicos, ¿cómo no pudimos? Entonces, con Lucía pensamos esto, bueno, ¿en qué estamos fallando todos, no? En no poder identificar estas formas de violencia que hablaban ustedes también, que son más sutiles, y que llegamos a la conclusión que muchas veces son hasta naturalizadas y habilitadas, ¿no? Por toda la sociedad. Y bueno, en ese sentido estuvimos escribiendo un análisis, obviamente desde la parte de lo normativo, que es lo que nosotros nos hemos formado, y sobre todo el abordaje del sistema de justicia ante estos casos, a los efectos de, bueno, ver dónde estaban las fallas. Porque si algo nos tiene que convencer de estos casos es que son evitables y que por lo tanto todos tenemos responsabilidad, obviamente en primer lugar el Estado y después todos como sociedad, en evitar, ¿no?, la muerte de niños, niñas y adolescentes en contexto de violencia intrafamiliar. Escribiendo este artículo nos dimos cuenta, en primer lugar, que había un gran desconocimiento sobre el concepto de violencia vicaria, obviamente poniéndonos nosotras en primer lugar. Y bueno, eso es también a raíz de que es un concepto muy reciente. Es un concepto que nace en el año 2012 y es creado por la psicóloga perito argentina que, bueno, desarrolla su profesión en España, que es, bueno, Vaccaro, quien desarrolla este concepto en base a un estudio de casos que ella le había tocado intervenir, o sea, en su actividad profesional, donde analiza la situación y detecta, bueno, de que había una expresión específica de la violencia de género que tenía que ver con la violencia o la utilización de niños, niñas y adolescentes como ese hilo conductor para continuar generando la violencia de género. Es lo que en el concepto que ella maneja, lo más importante es ese concepto del desplazamiento, ¿no? Bueno, desplazo a la mujer, ¿no? Como forma de ejercer violencia de forma directa, la desplazo y coloco a los niños como ese hilo conductor para continuar ejerciendo violencia. Como decía Andrea, bueno, lo importante también del concepto de violencia vicaria es el contexto, o sea, ¿cuándo ocurre este tipo de violencia? Y Vaccaro desarrolla este concepto diciendo que en general esto sucede en dos contextos, en las separaciones y en la judicialización por casos de violencia. Es donde la violencia vicaria adquiere su mayor expresión y donde se desarrolla en general este tipo de violencia específica. Cuando vemos el tema del concepto de violencia vicaria, también pudimos identificar que uno la identifica en el caso más extremo, que es el femicidio por conexión, cuando es la muerte de los niños, niñas y adolescentes, el homicidio. Pero hay otras formas mucho más sutiles, las cuales, como decía, que inclusive están avaladas, que ustedes desarrollaron, que me parece muy interesante y que, bueno, decidimos también hacer foco ahí, ¿no? Como la forma de lograr la prevención, porque en la prevención, la detección, la protección es donde tenemos que enfocarnos, porque después lo que es la condena y la reparación, ahí ya estamos llegando tarde. Entonces es importante poder enfocarnos en estas primeras etapas. En este sentido, bueno, lo primero que detectamos como gran dificultad es el desconocimiento. Tal es así el desconocimiento por parte de los operadores de la justicia respecto a la violencia vicaria que cuando empezamos a estudiar las normas de nuestro país, no existe el concepto de violencia vicaria recogido por ninguna norma interna. Sin embargo, no quiere decir que no esté regulada la violencia vicaria. No está dentro del elenco del artículo 6 de la ley 19.580, que hace una enumeración no taxativa sobre distintas formas de violencia, la emocional, la psicológica, la física, la institucional, la patrimonial, la económica. Si bien no está la violencia vicaria dentro de ellas, habría que dar la discusión si no es hora de incorporarla, como han hecho otros países, por ejemplo Argentina, hay un proyecto de ley que busca incorporar el concepto de violencia vicaria como una manifestación de violencia de género. Si bien no se encuentra así, cuando vemos la descripción y el desarrollo de los conceptos de algunos tipos de violencia, sí vemos que subyace la idea de la violencia vicaria. Por ejemplo, en la violencia económica, esto que ustedes decían,
cuando se define por el legislador la violencia económica, el no pago de las pensiones alimenticias es considerado un tipo de violencia de género. Entonces ahí vemos que se recogió la idea de cómo los agresores utilizan esa forma de violencia económica como una forma de violencia vicaria. También tenemos, cuando se elabora el concepto de violencia femicida, está el femicidio por conexión, dice la ley 19.580, que es cuando se da muerte a los niños, niñas, adolescentes, a los hijos, cuando el móvil de ese homicidio es causar el mayor daño a la mujer, a la madre. Por lo tanto, si bien no lo tenemos expresamente, sí se encuentra regulado y que por lo tanto tenemos el deber de protección y hay que utilizar los mecanismos judiciales establecidos para proteger sobre la violencia vicaria. Esta discusión sobre si incorporarlo o no, yo creo que es muy bueno. Sabemos que las leyes no cambian las cosas, con solamente una ley, digo, está más que demostrado, no vamos a solucionar los problemas sociales, pero sí nos ayuda a poner un nombre a las cosas. Nos ayuda por lo menos a forzarnos a formarnos sobre un tipo de violencia. Yo creo que eso ayudaría. Y por otro lado, también creo que, por ejemplo, si nosotros analizamos la prensa en los casos de violencia vicaria, en muy pocos casos se utiliza el término de violencia vicaria. Y creo que si nosotros vemos, por ejemplo, hacemos el paralelismo con los femicidios, que pasamos de que la prensa lo llamaba los crímenes pasionales, y que recién ahora estamos como viendo que, por suerte, se le está llamando por su nombre, ¿no? Salvo algunas excepciones claramente, creo que eso podría contribuir por lo menos a visibilizar el problema. Por otro lado, también hay que ver todo lo que es la normativa respecto a las infancias, porque claramente la violencia vicaria es un tipo de maltrato infantil, sin duda. Y en el Código de la Niñez y la Adolescencia está previsto, en el artículo 123, el concepto de la exposición de niños, niñas y adolescentes a contextos de violencia, ¿no? Y expresamente dice, los niños que son expuestos a violencia respecto de sus madres o cuidadoras son víctimas directas de la violencia de género. Por lo tanto, acá tenemos otra expresión normativa, la cual entiendo incorpora el concepto de violencia vicaria. No voy a profundizar en los tipos porque creo que lo mencionaron muy bien, pero sí me parece que es interesante eso también que planteaba Andrea, en cómo el ámbito judicial es el campo fértil para la violencia vicaria. Yo trato de ser honesta y obviamente trabajo en el sistema de justicia y no voy a desconocer los problemas que tenemos, y creo que la violencia vicaria es fundamental, esto que traía Andrea, que traía las psicólogas, de cómo la justicia actúa como sicaria en estos asuntos, ¿no? O sea, genera contextos en los cuales los agresores utilizan mecanismos judiciales a los efectos de ejercer violencia vicaria. Y en este sentido es importante entender por qué sucede esto. En primer lugar, porque los agresores no son tontos, y obviamente cuando se dispone, esto que hablábamos al principio del contexto, cuando se disponen medidas de protección respecto de la mujer, saben que si las incumplen, posiblemente puedan tener alguna consecuencia penal. Lamentablemente tengo que decir posiblemente, porque todos sabemos que muchas veces las medidas se incumplen y no llegamos a tener una respuesta del ámbito penal. Y por lo tanto, en ese contexto de las medidas es cuando encuentran en el ámbito del sistema de justicia otros mecanismos para desplazar esa violencia y continuar ejerciendo violencia, control, dominación y presión sobre la víctima, la cual muchas veces inclusive trae peores consecuencias y genera a las mujeres una desprotección porque se ven en la presión de tener que retirar las denuncias, de tener que ceder y llegar a acuerdos respecto a otros aspectos de sus menores hijos que sin duda, si no existiera ese tipo de violencia institucional, no lo haría. Y esto, lo que nosotros concluimos es el primer problema es que no tenemos juzgados especializados de género. Entonces ahí tenemos una respuesta institucional en la cual no se ha garantizado tener los juzgados establecidos por la ley 19.580, y esto representa que vamos a fraccionar los problemas de una persona según
se trate de la tenencia, las visitas, la pensión alimenticia, la violencia de género, el divorcio, la sucesión, o sea, la vamos a fragmentar y según el proceso que vaya a hacer, los puede tocar jueces distintos, peritos distintos, defensores distintos. Y esto, el peor riesgo es que, si bien nos falta muchísima la especialización, el juez de protección debería tener mayor especialización que cualquier otro juez. Entonces, forzamos a las mujeres a recorrer juzgados donde van a encontrar, inclusive ante un mismo caso, porque las personas son una sola, el problema es uno solo, los hijos son los mismos, inclusive esto que decían con la ley de corresponsabilidad en la crianza, queda demostrado y ahora avalado legalmente, que vamos a poder tener dos juzgados en paralelo resolviendo sobre los mismos hechos, llevando adelante sentencias contradictorias. Donde haya un juzgado que dice hay que proteger y el otro juzgado diga no, no hay que proteger. En un plazo, como decía Andrea, de 24 horas. Entonces, llegamos a una bipolaridad institucional que la persona, obviamente, si tuvo la fortaleza de ir a denunciar, con ese hecho ya, obviamente, a una se le quita toda la gana de llevar adelante una denuncia. Este es un grave problema. Por el otro lado, existe la persistencia de estereotipos y de preconceptos que tienen que ver con los derechos parentales, ¿sí? El adultocentrismo. Eso de decir, bueno, los adultos somos básicamente propietarios de nuestros hijos, como que si fueran cosas, y por lo tanto mis derechos no se pueden ver afectados, incluso en el caso de denuncias extremas como es la violencia sexual. Y eso está amparado legalmente, actualmente, y es un grave riesgo. Entonces, esta situación hace que los agresores entiendan que por los mecanismos de lo que es la justicia de familia pueden ejercer procesos judiciales de visitas o de tenencias en los cuales se les va a respetar y garantizar esos derechos parentales, más allá de las denuncias que puedan o no puedan existir, de los informes técnicos que puedan existir y demás. Por lo tanto, es una grave amenaza ante la situación de la violencia vicaria. Para poder también finalizar, y no voy a, siendo la última, no voy a estar reiterando conceptos que ya han dicho. Entendemos algo muy grave que es la no visualización de este problema, lo que hace que no hayamos encontrado ni una sola sentencia que refiera a la violencia vicaria. En mi experiencia no he encontrado un solo informe de evaluación de riesgo en los casos de situación de violencia de género donde se utilice el término de violencia vicaria. Cuando los abogados y las abogadas solicitamos un informe de riesgo, nos pedimos como objeto de la pericia que se evalúe el riesgo respecto a una posible violencia vicaria. Y esto hace que, bueno, obviamente este problema pase desapercibido y sea este campo fértil que decía anteriormente. Por otro lado, la idea de que una persona puede ser violenta, pero eso no quiere decir que sea mal padre, o que la violencia de género es un asunto entre adultos y nada tienen que ver los niños. Hablaba muy bien, no voy a profundizar eso porque aparte no es mi disciplina, el impacto, ¿no? de los niños en contextos de violencia, los cuales si bien muchas veces no pueden expresar lo que viven, sabemos que hay indicadores muy fiables que nos pueden dar las pautas de lo que están viviendo en sus hogares. Y bueno, en definitiva, entiendo que tenemos graves problemas en el sistema de justicia, que es necesario la especialización, es imprescindible para dar una respuesta acorde. Creo que la normativa hemos ido en retroceso, porque la normativa protectora no la hemos podido implementar por falta de presupuesto. O sea, el sistema es bastante perverso. Y por otro lado, se crean nuevas leyes que desconocen el principio de protección. Entonces, estamos en una situación en la cual ahora quienes ejercemos la defensa, bueno, viendo cómo esto se va a ir implementando, viendo las consecuencias que esto pueda traer, y la realidad nos sigue golpeando día a día con la prevalencia que tiene la violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes en nuestra sociedad. Yo voy a dejar por ahí mi experiencia. Sí, Betty, que contamos ahora
¿cuál sería una acción concreta que se puede realizar en base a lo que están diciendo, ¿no? Porque ya sabemos cuáles son las consecuencias, pero ¿qué podemos hacer desde donde estamos, desde ustedes, desde cómo perciben, qué es lo que se podría hacer y no se está haciendo? Judicial, todo lo que se usa. Y por otro lado, que los jueces de familia prácticamente es una pena ser juez de familia, es una sanción. O sea, es el peor estatus para un juez y ser juez de familia. Y la preocupación por la formación. En eso, reafirmando lo que plantea Andrea, la preocupación enorme de los profesionales de la salud, de los trabajadores sociales, del colega, de los psicólogos, y de la atención a estos fenómenos, y de la necesidad imperiosa de formar, y la exigencia del Poder Judicial de formarse, tanto abogados, y ni que hablar jueces, pero si un juez que está en penal lo sacan del juez penal y lo mandan a la familia, y eso lo dicen en la prensa, como si fuera un castigo, es realmente terrible. El tema con la violencia vicaria, es una de las cosas que quiero como preocupación y como reflexión que me parece que tenemos, sí, esto que llamó Andrea, ¿no? La responsabilidad que tenemos los y las profesionales de formarnos sobre este tema, de también conectar con el acto que mira hacia los niños y las niñas, una exposición a la violencia de género, pero también me siento que de verdad, como del discurso, de las reflexiones, e incluso de los de la feminidad, yo quizás hago una reflexión y un llamado a también involucrar a los niños y a las niñas con sus derechos, que no encontremos en este discurso de conectar con las múltiples maneras de ejercer la violencia vicaria, la desconexión y la invisibilización del juicio como sujeto de derecho y a ellos como sujetos como también de intervención que tienen que tener a los adultos como responsables, como protagonistas. Y con este concreto traigo que si bien hay muchas mujeres que conectan con el daño, con los riesgos, y no, y son madres que tienen como la posibilidad de adaptar un paso de protección y luchar por ello. Hay otras que por el daño, la exposición, por los riesgos que pueden. Y hay un nivel de responsabilidad que tenemos entre los y las profesionales de no poner y no dirigir la responsabilidad en lo que pueden y lo que no pueden las mujeres. No sé si se entiende, porque a veces creo que los civiles terminan siendo objetos de prácticas policiales y terminan como no como objetos de estar como sometidos a lo que algunas no pueden, y ahí sí tenemos como digamos seguir informando y empezar para proteger a las mujeres de la violencia vicaria, también para proteger a las mujeres y los chiquines de la violencia institucional, y para tomar decisiones, medidas y formas que pongan en el centro a cada una de ellas. En realidad, así como hace poco tiempo que se configura, hace mucho menos que el Uruguay va a tomar de forma como problema público específico, en forma concomitante a las resistencias a la ley, a una ley que sistema, que tiene el problema que tiene la ley, que tiene un sistema no adaptado y no funciona. El sistema de justicia, sobre todo, que lo traía la compañera también. Así que agradecer porque para todos los que estamos en la vuelta, estas cosas, cuanto más elementos tengamos, cuanto más forma y más objetivación del problema, es más fácil ir pensando cosas. Pero me parece sustancial esto, ¿no? El empezar a poner palabras, el empezar a poner nombres para que la cosa sea el problema público. Yo creo que en este momento el gran desafío es más de 1980, mejor implementada. Estamos muy lejos. Tuvimos 7 personas conectadas, que hay compañeras y compañeros conectados de distintos lugares del país, y que bueno, y que además también es multidisciplinaria la cosa. Eso me pareció súper interesante también.
Bueno, con respecto a lo que las compañeras fueron comentando, acá Rosa dice, me cuesta mucho escuchar a otras mujeres planteando que falta poco para que se tenga que firmar un documento, que falta poco para que se tenga que firmar un documento para entablar una relación. Es como, bueno, como que el asunto de que, bueno, de que ahora ha cambiado tanto el mundo que entonces ahora para tener una relación tenemos que firmar un documento y eso es como naturalizar algunas cosas. Bueno, después acá Melvis, como perito forense, dice que hay muchas oportunidades al detectar situaciones de violencia en las evaluaciones de violencia vicaria, en las evaluaciones de riesgo, ha hecho una descripción del tema y basándose en las entrevistas y en los hechos. Acá hay una pregunta de Liliana que dice, mi pregunta es si al mostrar las situaciones de violencia vicaria, esto no genera un efecto cadena, es decir, los hombres toman esta idea y lo reproducen y aumentarían las situaciones. Decía Melvis que es una manera de contribuir. Bueno, acá hay una compañera que afirma esta cuestión de que ahora sabemos que los hijos de las personas que sufren violencia no son testigos, sino que también son víctimas. Entonces expresa la importancia de que se tomen medidas de protección también hacia ellos. Después, bueno, hay muchos agradecimientos, hay muchas felicitaciones a las ponencias, excelente ponencia. Acá Damaris plantea una cosa que es súper fundamental, que es recordar que los avances en la materia legal de la problemática de la violencia basada en género y también todo el aprendizaje que ha hecho la prensa tiene que ver con el trabajo de las organizaciones, ¿verdad? Las organizaciones especializadas en el tema que han colocado el tema, no es algo que se ha dado por suerte o por azar. Bueno, después acá hay una compañera, bueno, Liliana, que ya ha hablado, que ella dice que es licenciada en Trabajo Social en escuelas disfrutables y que trabaja con niños y niñas de esa edad y que le ha tocado vivenciar todas estas situaciones que se han ido exponiendo de forma muy de cerca. Bueno, referencias a situaciones que han vivido, a hechos, ¿verdad?, que se han generado en esta temática. Otra vez, muchas gracias por las exposiciones, muy claros los conceptos. Bueno, por ahí. Bueno, y acá está planteando Damaris una situación de revictimización recurrente que observamos en algunos juzgados. Ella se refiere a Colonia, yo le decía que esto también se da en otros lugares, por lo menos en Cerro Largo, donde yo vivo, también se da. Que los abogados que son nombrados para defender a las infancias no tienen sensibilización. Eso es algo que es muy grave y que, bueno, lo hemos notado muchísimo. Ella dice que, bueno, realizan entrevistas en los pasillos, cercanos a los agresores, prácticas terribles, ¿verdad? Es como muchas veces la intervención del defensora de oficio, es una revictimización. Esto se ve mucho. Bueno. Acá pregunta Liliana si hay alguna forma de detectar o prevenir esta forma de violencia. Bueno, yo creo que capaz que algunas compañeras de las panelistas pueden como ahondar un poquito más en esto, pero creo que sí, que de alguna forma se ha expresado esto también. Esto sé que hay una pregunta concreta, el tema de la prevención. Acá bueno, después otra vez hacen referencia a la falta de prevención en el análisis de las situaciones vinculares de la familia, no hay un seguimiento sistemático. Me pareció excelente la idea de la doctora que explicó que si bien en la ley no hay el término violencia vicaria, sí existe y subyace y se puede demostrar con ejemplos. Felicitaciones. Bueno, conceptualizar la violencia vicaria como una herramienta de defensa es parte de la construcción conceptual, como hacer realmente todo lo que ha significado históricamente respecto a la temática de violencia de género. Excelentes presentaciones. Bueno, por ahí, mucho para seguir avanzando, excelentes las ponencias. Por ahí venía lo que viene en el chat, que también les cuento que se dio un intercambio, también acá en el chat, alguna especie de retroalimentación entre nosotras mismas. Impecable. Bien. ¿Alguien más por acá? Bueno, primero que nada, celebrar esta instancia y yo quiero retomar un poco lo que planteaban las compañeras y a las panelistas, retomar un poco de la responsabilidad que nosotros tenemos como técnicos en las diferentes instituciones que trabajamos. Y cómo visibilizar lo que tiene que ver con los indicadores de la violencia, ¿tá?
como bien decían las compañeras, cuando sucede un hecho tan trágico, ¿tá? O un femicidio, un infanticidio, son años de violencia invisibilizada por las familias, la comunidad, las instituciones. Y nosotros entonces, en este sentido, ¿no? El abordaje tiene que ser interdisciplinario, ¿tá? Y la formación también, este, e interinstitucional, porque la complejidad de los abordajes eh, requiere una mirada holística, requiere esto, ¿tá? La mirada integral. Y quiero hacer hincapié en esto, ¿no? La responsabilidad que tenemos todos los que trabajamos con niñas, niñas y adolescentes, eh, de, también de la mirada que tenemos hacia las mujeres, ¿tá? ¿Qué pasa con las mujeres que sufren violencia de género? Son mujeres debilitadas, con autoestima baja, ¿tá? Son mujeres que de repente no están en las mejores condiciones para poder maternar, ¿tá? Adecuadamente, y hay una sobreexigencia de las instituciones con respecto al rol de ser buena madre, ¿tá? Entonces, el agresor, que es todopoderoso, ¿tá? Que le ha hecho creer durante años que no sirve para nada, y además que por supuesto sí se reproduce muchas veces violencia, o no saben poner límites, ¿tá? El tema de la crianza es muy difícil en esos entornos de descalificación y de violencia de la que nos podamos imaginar, ¿no? Entonces nos llegan, yo trabajo en CIPIAP y coordino equipos interinstitucionales y nos llegan situaciones de negligencia, donde la agresora es la mamá, ¿tá? Y de repente empezás a indagar, la mamá fue mamá a los 16 años, su primer hijo lo tuvo a los 16 años, ¿tá? O a veces te dicen, no, pero los dos son violentos. Y lo que cuesta problematizar a la interna de los equipos, ¿tá? De poder, después de ir haciendo preguntas, ir como trayendo el tema, recién ahí se dan cuenta, o sea, ¿tá? De visibilizar de que hay violencia de género, de que el tipo es violento. Digo por eso, ¿no? Y entonces la responsabilidad que nosotros tenemos en poder formarnos, en deber formarnos. Tenemos que conocer leyes, tenemos que conocer la ley integral, tenemos que conocer la ley 19.747, porque o sea, todo lo que tiene que ver con los temas de género y de infancia tenemos que conocer. Y cada institución tiene su mapa de ruta ante situaciones de maltrato y abuso sexual, que las debemos conocer. No por ser camisetera, pero en la página de CIPIAP tenemos los cursos de formación online, ¿tá? De acceso a la justicia, porque nosotros cuando hacemos informes técnicos, si ustedes ven, o sea, cómo nosotros tenemos que profesionalizar los informes y dar sugerencias, y no transcribir las entrevistas y hacer cuentitos, sino ponernos desde una visión profesional y con fundamentos, y traer artículos de las leyes, y bueno, y esta conducta refiere a tal cosa, lo que las compañeras planteaban de los indicadores comportamentales de los gurises, bueno, no es que el niño se porta mal y que el niño a la hora que se hace un informe, sino de que son expresiones del daño de ese niño. Solo eso. Gracias. No, de nada. Hay otros comentarios en el chat. Hay una compañera que, bueno, que plantea el acuerdo con el enfoque que dio la doctora sobre la justicia, ¿no? Que las instituciones que deberían proteger terminan desprotegiendo. Y también acá se reconoce un poco más allá de reconocer las problemáticas que todavía tenemos y que como se expresó es todavía muy enorme todo lo que falta por hacer, pero también comenta Melvis que bueno, que vamos paso a paso y que siempre podemos como aportar algo, que como que se está tomando conciencia. Es cierto, hoy se están hablando de estos temas que hace algunos años era impensable hablarlos, ¿no? Y no era porque no existieran.
Bueno, a ver, algunas cosas que se puede hacer, pregunta Karina. Yo primero quiero decir que el concepto violencia vicaria me parece que le falta un poco más de profundidad, no sé, creo que es un concepto que nos ayuda a ver esta realidad, pero creo que le falta una vuelta de tuerca, eso es lo que quiero decir. No me convence del todo, pero bueno, por ahora es lo que tenemos y creo que está bueno empezar a hablar de él, de ese concepto para darle lugar a lo que está pasando. Después, decir que esto es violencia institucional, o sea, para que la violencia vicaria pueda suceder es porque existe violencia institucional, por acción o por omisión. No me acuerdo quién era que decía que la mano que mata no es solo la mano del agresor, sino que también las instituciones colaboran con esa mano que mata, ¿no? Y ahora que veo a Melvis por ahí, Melvis me presentó a la mamá de Juan Cruz, que es un niño de 8 años que fue asesinado en Colonia, 2012, si no me equivoco, Melvis, por su papá. En una circunstancia en la que nadie se podía imaginar, ¿no? Pero después empezás a reconstruir eh, ese vínculo y bueno, y vos ves ahí situaciones de violencia, y como el caso de Juan Cruz, muchos otros, ¿no? Me acordé de ese porque está Melvis acá que hizo algún comentario. Entonces, por otro lado, recordando el caso de Juan Cruz, pienso en la soledad de las mamás o de las abuelas o de la familia en la que quedan sufriendo ese dolor, ¿no? Esta mamá eh, nada, ella sola cargando con su dolor. Entonces, cómo este tema vuelve al mundo de lo privado, ¿no? Se vuelve a cerrar las puertas ahí adentro y en realidad nosotros tenemos que lograr que esto sea un hecho político y que sea un problema de atención pública y política, ¿no? Hoy los femicidios creo que hemos logrado con todo el camino que hemos hecho de que, bueno, frente a un femicidio no solamente sea un problema de la familia que hoy está llorando, ¿no? La vida de Bárbara, sino que estamos toda la sociedad conmocionadas, haciendo más, menos cosas, hablando, diciendo, pero esto queda como en eso, ¿no? En la soledad, el dolor de las personas que lo viven, casi casi como cargando una culpa, ¿no? Si no me hubiera conocido a este hombre, mi hijo no estaría muerto, yo qué sé. Bueno, eh, entonces, creo que tenemos que denunciar los casos acá, en Uruguay, afuera, que también en los sistemas regionales y en el Comité de los Derechos del Niño se sepa que en Uruguay se matan niños y niñas como forma de poder seguir ejerciendo una violencia y una venganza. Tenemos que investigar y sistematizar porque muchas de esas formas de violencia vicaria, que como decían las compañeras, a veces están muy naturalizadas, ni siquiera las tenemos como conceptualizadas, contadas, son como narraciones, ¿no? Y entonces creo que tenemos que poner un punto muy importante en diagnosticar este problema y saber de qué estamos hablando. Y me parece que bueno, producir conocimiento. Una cosa muy importante también es la formación, y ahí también venimos insistiendo que este tema tiene que entrar en la currícula, ¿no? En la currícula de trabajo social, en la currícula de psicología, de derecho, de psiquiatría, y si bien intento siempre reconocer los esfuerzos de nuestras compañeras que están dentro de las universidades intentando meter estos temas a través de seminarios, a través de optativas, pero la realidad es que la UDELAR no está abriendo paso a este tema, o sea, no hay un compromiso ni una voluntad de la UDELAR de colocar este tema en la currícula para que cualquier profesional que salga de esa universidad
pueda entender de qué se trata las violencias, pueda entender cómo decodificar, cómo abordar. Entonces, si tengo que resumir, yo diría que la Baudelaire hoy le está dando la espalda a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes que sufren situaciones de violencia. Y obviamente, si vos salís, sos abogada, abogado, y salís de la Baudelaire y después sos juez o sos fiscal y nunca jamás tuviste formación en este tema, vas a hacer desastres. Vas a colaborar con esa mano que mata, vas a colaborar con esa violencia institucional que en muchos casos se transforma en tortura o en terrorismo de Estado. Y bueno, y después se me ocurren otras cosas, pero no son políticamente correctas, así que lo dejo por ahí. Ay, me encanta. No, solamente para agregar lo que decía Andrea respecto a esa pregunta, a mí me tocó ser defensora pública en Chuy, cuando al momento del caso de Cebollatí, donde un padre da muerte a sus dos hijos en un auto, en contexto de violencia el día del cumpleaños de la mujer. Y me acuerdo, fue tan impactante el caso que nadie sabía para dónde arrancar. La policía o sea, iba al lugar y nadie se podía constituir, los fiscales, o sea, era como, fue tan impactante el caso que nadie podía abordar la situación y a esa mujer, porque era tanto la angustia de todo el mundo que nadie estaba preparado, ¿no? En el interior del país, imagínese en Cebollatí, ¿no? Pero en verdad no hay protocolos claros de cómo actuar y cómo abordar estos casos, y no todos estamos preparados para enfrentar una tragedia de tal magnitud como es el homicidio de dos niños por parte de sus padres. Entonces, creo que es algo a tratar de mejorar, porque el sistema de salud no tiene sostén, porque la justicia no sabe tampoco para dónde arrancar, porque muchas veces el agresor se suicida a continuación, no en todos los casos, pero sí tiene una gran prevalencia del suicidio, igual que en el femicidio. Entonces es como, bueno, ¿y qué hacemos en este caso, no? Bueno, la educación, cuando sucede en las escuelas, ¿cómo le decimos a los chiquilines? O sea, cuando sucede un caso muestran las ausencias, ¿no? De cómo cada uno, bueno, ahí artesanalmente vemos qué es lo que a mí me parece mejor de cómo actuar en este caso, lo cual obviamente puede hacer mucho daño. Entonces, con esa experiencia que nos pasó en Cebollatí fue, o sea, muy, la vivimos de esa manera, ¿no? Bueno, esa ausencia de no saber qué hacer ante tal tragedia, pero en general no es algo que nos pase todos los días, entonces como profesionales vimos las grandes carencias. Respecto a la justicia, se hacía la pregunta de la justicia de familia. Sí, la justicia de familia no está jerarquizada y obviamente está mal catalogada en general, y es algo que nosotros tratamos de visualizar. Sin embargo, en la actividad judicial, el 52% de los expedientes que se tramitan ante el Poder Judicial son respecto de cuestiones de familia. Entonces, si no les gusta, por lo menos que se priorice por el volumen que existe, y tampoco se da. Hacíamos el año pasado, nosotros recién ahora tenemos el tercer tribunal de apelación de familia. Yo le decía, Andrea, tuviste suerte 40 días para revocar la sentencia, porque me ha pasado de esperar muchísimo más tiempo, porque recién ahora se implementó un tercer tribunal de apelaciones de familia. ¿Saben cuántos tribunales de apelaciones de familia hay en la esfera civil? Donde se maneja mucho dinero, las causas obviamente civiles manejan mucho dinero. Bueno, hay 6 tribunales de apelación. Entonces, eso es un gran indicador. Más allá de eso de que tú mencionabas, los traslados, ascensos y demás. Venimos peleando hace mucho tiempo de que es hora de tener una defensoría de la niñez. No hemos tenido tampoco respuesta. La quisimos también introducir en la ley de corresponsabilidad en la crianza también como para apaciguar las consecuencias. Como, bueno, si se va a aprobar, den los recursos para tener una defensoría de la niñez. No tuvimos respuesta. Y bueno, obviamente que hay muchas carencias. En la capacitación, hay capacitaciones, pero hay que ver también la calidad de las capacitaciones, porque a veces son cursos de 6 horas, ¿no? De formación, donde uno obviamente apela, son obligatorios, porque el Poder Judicial nos obliga a los operadores, pero son cursos obviamente donde podemos ver titulares de los temas y de poca profundización. Hay un estudio que demuestra que, por ejemplo, los jueces de los tribunales hacia arriba en general tienen posgrados y maestrías en lo que tiene que ver con derecho económico, financiero, penal y civil, y no en respecto al derecho de familia. Respecto a la judicialización, también
esto es una apreciación personal, que en los casos de violencia vicaria, voy a decir capaz con disparate, pero de los que he visto en los últimos tiempos, en general suceden en contextos de familia de un contexto medio alto. ¿Sí? Que no somos los acostumbrados que tenemos que ver en los contextos judiciales. ¿Por qué? Porque nos cuesta muy poco judicializar la pobreza. Y nos cuesta mucho judicializar las familias de hijos de profesionales, por ejemplo. Yo digo, no tengo ningún hijo de profesional judicializado por artículo 117 del CNA, pero tengo un montón de hijos judicializados de barrios periféricos. Entonces, creo que también hay un tema de cómo también a los que están en territorio detectando situaciones les cuesta hacer denuncias respecto a determinadas situaciones. Y la violencia de género nos pega a todas, entonces, capaz que es un disparate porque obviamente no tiene ningún aval científico, pero sí, cuando veo los casos, digo, a las mujeres pobres las judicializamos, las obligamos a ir a un montón de dispositivos, las visitas asistentes, yo me acuerdo de una patrocinada que venía con un sobre, y yo le pedía cosas y me tiraba los papeles arriba del escritorio, ¿no? Porque todo el mundo le pedía lo mismo, o sea, iba al asistente social del mío y le pedía la partida de nacimiento, el control de vacuna, el control. Iba al asistente social de INAU, le pedía lo mismo, iba al asistente de la escuela, le pedía lo mismo, y venía a mí, yo le pedía lo mismo, entonces la mujer me tiraba los papeles arriba del escritorio, y ahí me di cuenta que tienen que estar con ese sobre abajo del brazo, porque en cualquier momento alguien puede entrar a su casa, observarlo en su vivienda. Digo, a mí me parece algo espantoso que toda la semana tenga un visitador social distinto para ver mi vivienda, que seguramente en muchos días encuentre mi vivienda bastante desordenada y obviamente tengo un informe malo. Pero la pobreza eso no nos cuesta. No hay una coordinación institucional No. de también priorizar recursos, porque estamos trabajando con pocos recursos. Entonces vos capaz que no necesitas que vayan 5 o 70 personas de distintas organizaciones, capaz que va una y con ese informe podemos trabajar todos. Entonces, ahora hay un proyecto de ley de luz que busca un poco la coordinación interinstitucional, esto que hablábamos, o sea, no solamente la interdisciplina, no creo que la coordinación es fundamental en estos casos. Y vos Bueno, también el tema de los oficios que llegan a las Sí, instituciones, mucho. ¿no? Sí. Oficios con Juan Sí. Pérez y Sí, abusamos de ustedes, sin duda. También. Abogados de niños, no siempre tenemos que ser defensores públicos, eso está bueno que lo sepan. Cuando los padres están asistidos por abogados particulares, el abogado de niños es un abogado particular, y ahí no hay control absoluto. O sea, si los defensores públicos tenemos poca formación y poca capacitación, por lo menos al menos nos controlan y hay una posibilidad de hacer una denuncia o lo que sea respecto a ese caso. A los abogados particulares no hay nadie quien los controle si tienen formación, o también hacer todas las cuestiones disciplinarias que podrían hacer nosotros en un caso de, por ejemplo, de la praxis. Por lo tanto, eso también es algo importante, que si bien la ley de corresponsabilidad quiso regular, no se reguló, y hay graves carencias, sobre todo en el interior del país. Los elige el juez. Y los elige el juez. Sí, la distancia y por allá atrás hace rato que vi una mano levantada. Allá. Mientras la compañera se acerca al micrófono, comentarles ¿Y? comentarles que por aquí también surgieron varias cuestiones vinculadas con la necesidad de la interinstitucionalidad y la multidisciplinariedad. Y también hay una persona que preguntaba qué le pasa, si hay alguna forma, tú recién hacías referencia a los abogados defensores, pero qué pasa a los jueces cuando se equivocan, decía alguien. ¿Cómo Sí, podemos? aguantar. ¿Son jueces? No, el resto no tenemos que aguantarnos, nos queda otra, lamentablemente. No, si Digo, existen mecanismos para denunciar, por ejemplo, una mala praxis de un juez. Esa era la pregunta. sí, primero están los mecanismos procesales para apelar las decisiones judiciales, como decía Andrea, es importante, que muchas veces cuesta mucho, sobre todo a los defensores de los niños, apelar. Hay muy bajo el nivel de apelación respecto a la defensa de niños. Y después, obviamente, como cualquier funcionario público, nosotros estamos sometidos a un estatuto y ser pasibles de una investigación administrativa a los efectos de evaluar nuestra actuación en los casos. Eso no cabe duda. Si en la práctica se utiliza o no se utiliza, lo necesario no lo sé. Pero sí muchas veces vemos que hay quejas respecto a ciertas decisiones que después no son apeladas, o decisiones que después, cuando vamos a ver el juicio,
no se hizo una intervención acorde por parte de los abogados defensores de las partes que no están de acuerdo con la sentencia judicial. Entonces, bueno, es muy delicado, pero sí, obviamente que hay mecanismos. Bien, yo quería acotar algo en realidad cuando tú planteabas de que, bueno, no hay denuncias o no hay judicializaciones de situaciones de hijos de profesionales. Y en realidad, generalmente eso queda muy a nivel de lo privado, ¿no? Porque, bueno, las familias que yo trabajo en un club de niños, acá no tenía un contexto. Obviamente, las familias que llegan a los centros o que terminamos judicializando muchas veces las situaciones, no son hijos de profesionales mayormente, y menos cuando hay situaciones de violencia, justamente. No me voy a exponer a mandar a mi hijo a un club de niños si tengo posibilidad de resolver de otra forma y a la vez dejar en lo privado, en el ámbito familiar privado, toda una situación de violencia, o no exponerme a los controles que pueden llegar a haver por ahí. Eso era más. Gracias. Sí, las instituciones, los colegios privados, Claro. las mutualistas, No, solo poder contarte, en esto me parece bien importante, me di vuelta a ver si estaba, Jocelyn ya se había ido. En realidad, la semana que viene se presenta el documento de ruta de abordaje para niños, niñas y adolescentes víctimas de contextos femicidas. Cuando trajiste lo del Chuy, en realidad yo decía, sé de qué está hablando, la unidad de víctimas trabajó desde el minuto 1 en eso, y sí, hoy, después de un recorrido, como instituciones, acordamos qué hacer y cómo hacer, quién llega y cómo llega, y tratamos de, en la mejor de las posibilidades, incluir al interior. Entonces sí, después de 7 años de trabajo en conjunto, de 169 niños, niñas y adolescentes atendidos, logramos como acordar interinstitucionalmente quiénes llegan, cuándo llegan y qué hacemos. Después va a depender de todos nosotros como instituciones de cómo lo hacemos. Pero la hoja de ruta está planteada, así que los invito a todos a la semana que viene. El miércoles que viene a las 10:30 en el Palacio Legislativo, en el anexo. No, yo me quedo pensando en esto de, bueno, qué hacer, ¿no? Que traía Karina, que bueno, algunos compañeros también enunciaban. Y justamente en esto me parece importante, bueno, rescatar estos encuentros, ¿no? Porque me parece que en esto de qué hacer, el poder encontrarnos a pensar las infancias es una gran oportunidad, ¿no? Y el empezar a enunciar estas problemáticas que muchas veces las vivimos cotidianamente en distintos espacios donde transitan las infancias, y que bueno, el enunciar es una manera de no, de alguna forma, silenciar a las infancias, ¿no? De darle voz a todo eso que ellos están viviendo muchas veces de manera pasiva, ¿no? De, bueno, de poder hacer algo con eso que vamos escuchando, vamos detectando, y que la prevención es fundamental, ¿no? En esto de, bueno, de afinar la escucha para detectar estas situaciones, y sobre todo en esto de la violencia vicaria, cuando empezamos a afinar la escucha, vamos conectando con que hay situaciones donde los niños son tomados como objetos, y si eso se perpetúa y los niños nos lo hacen saber, ¿no? Entonces hay que afinar la escucha y escuchar a las infancias. Que capaz que también en esto de acciones concretas estaría bueno que se priorice la educación sexual integral para en esto de también ir rompiendo de a poco el adultocentrismo, que los niños y niñas tengan espacios donde poder hablar estas temáticas y donde poder empezar a atacar esto que estamos hablándolo ahora adultas, creo que sí, bueno, hay un adulto, en esto de que sea desde ahí, que puedan pensarse. Conocerse, para que después no lleguemos a esto, ¿no? Que estamos ahora. No, es un pedido especial de que todo esto que hoy tenemos la posibilidad de acceder, de que llegue a la educación, a las escuelas, a los CAIF, a los centros públicos, a los centros privados también, porque a veces es donde más hay desinformación, pero las maestras, los docentes
necesitan saber de estas cosas porque son las que están en contacto directo con los niños durante 4 horas y se ven y muchas veces se transparentan cosas que yo digo, hay veces que se dejan pasar, pero porque no se saben. Entonces, yo como maestra es un pedido de que llegue más allá de los técnicos, sino que lleguen a las escuelas y a los centros de primera infancia. Nada más eso. Bien. Bien, si les parece, vamos cerrando. Agradecer profundamente el tiempo, el pienso a quienes aceptaron participar de esta instancia, a quienes vinieron hasta acá, a quienes están por Zoom, que por cierto, es todo un desafío esta historia, y para nosotros los trabajadores sociales que somos tan renegados con la tecnología, poder hacer un producto que sea atractivo, no es fácil, pero bien, le agradecemos la paciencia a quienes están conectados por Zoom. Agradecer este espacio que nos pareció precioso descubrirlo, gracias a Aníbal que nos trajo en algún momento la propuesta, o sea que hay que usar estos espacios también que son abiertos y me parece sumamente interesante. Así que bueno, nada, agradecer, esperamos que esto se repita, la asociación tiene siempre este cometido de generar instancias donde de alguna manera podamos sacudir nuestras prácticas, así que bueno, nada, que se repita y gracias. Adelanto que una propuesta del Departamento de Trabajo Social para hacer, para empezar a pensar también el tema del síndrome de alienación parental. Lo tomamos y bueno, a tratar de empezar a planificar esto. Perdón, que vos hiciste el cierre, pero yo quiero decir algo. No, coincido con esto de la responsabilidad, responsabilidad individual, responsabilidad institucional, responsabilidad de las asociaciones, responsabilidad de las redes, responsabilidad de todas, ¿no? En cada uno de los espacios, como para ir moviendo. Por supuesto, debería ser la responsabilidad institucional, deberían ser también las responsabilidades políticas en un momento en que estamos en plena campaña y de estas cosas yo no he escuchado a ningún candidato o candidata. Entonces, es responsabilidad poner en agenda estas cosas para que realmente se ocupen los que se tienen que ocupar, porque nosotros intentamos en cada uno de nuestros espacios laborales, gremiales, de militancia política, de militancia barrial, de cualquier espacio de participación, de ponerlos en agenda. Pero quienes se tienen que responsabilizar son los que después nos solicitan el voto. Entonces, también ahí me parece que hay una responsabilidad de todos de poner en agenda, de las personas que estén vinculados a los partidos políticos también, de poner estas cuestiones en el tapete, ¿no? Lo último que quiero decir es que intentaremos difundir esto a través de YouTube también, si logramos que esto quede grabado y en una calidad aceptable como para poder subirla. El intento está, pero bueno, veremos cómo sigue. Y próximamente lo vamos a estar convocando por otras actividades formativas. Aprovecho que también se suspendió, se pospuso el Congreso de Trabajo Social para el año que viene, pero vamos a seguir pensando en actividades formativas acá y en el interior del país sobre todo. Así que ya nos encontraremos, compañeras del interior, por algunos otros espacios para seguir construyendo propuestas y para seguir problematizando todas estas cuestiones que son fundamentales para los derechos de las personas, de todas las personas. Bueno, eso, gracias. Bueno, nos despedimos también desde acá, gracias a todas y salió todo muy bien, les digo, desde el Zoom, así que un éxito. Gracias a todas. Gracias, Yandira, y a todas las participantes. Bien, chao, chao.